¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quisiera compartirles un poquito acerca de variables. Bueno, entonces quiero platicarles un poquito acerca de las variables. Voy a mostrar un poquito acá mi Excel y les quiero contar de que en general de lo más importante que debemos de aprender cuando hablamos de variables es que las variables se refieren a nuestros datos, a los puntajes que nosotros vamos a obtener de encuestas, entrevistas, pueden ser también test, bueno, también de observaciones y que nosotros vamos a estar anotando. Bueno, entonces, por ejemplo, les puedo contar que yo tengo el gusto de haber dado este curso que se llama Estadística Fundamental en la Universidad Mariano Galvez y lo di el semestre número 1 del 2021. Bueno, entonces acá, para guardar la privacidad de todos los estudiantes, pues yo he colocado aquí nada más alumno 1 al alumno 15. ¿De acuerdo? Y no he colocado apellidos, ni nombres, ni algo que los identifique. Acá en el alumno 15 especifico que este alumno pues dejó el curso antes del primer parcial y por lo tanto ya no pudo continuar. Entonces realmente tengo a 14 alumnos que de forma regular fueron asistiendo a clases. ¿Y qué información tengo acá? Aquí tengo la nota de su primer parcial sobre 10, la segunda nota de su segundo parcial también sobre 10, su zona sobre 45, sobre el examen final, la nota total, si obtuvieron bonus, o sea, puntos adicionales, además de la zona que tenían acumulada aquí de 45 puntos, y la asistencia durante el primer módulo, segundo módulo, tercer módulo y el porcentaje de asistencia total. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Para que vayamos viendo entonces un poquito acerca de cuál es nuestro tipo de variable. Son nuestros datos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la pregunta, dame tu nombre, entonces aquí sería una variable cualitativa porque tiene que ver con palabras y cuantitativas serían todas aquellas que tienen que ver con números. Entonces, de todas las variables que tengo yo acá en este cuadro, yo puedo decir que solo la columna de nombres o solo la variable nombres sería cualitativa. Efectivamente hay alumno 1, alumno 2, alumno 3, pero tengo palabras, por lo tanto esta sería cualitativa y todas estas siguientes de parciales, de zona, de asistencia, de bonus, todas estas van a ser entonces variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Y bueno, luego puedo ir avanzando un poquito más y puedo clasificar todas mis variables cualitativas como nominal y ordinal. Entonces, nominal significa que son categorías, nóminas, pero algo que me sirve para distinguirlo y diferenciarlo de las ordinales, que son las otras variables cualitativas, que son con palabras, sería que en una sí importa el orden y en la otra no. Las ordinales son entonces variables cualitativas en donde sí me va a importar el orden y en las nominales no me importa el orden. Por lo tanto, esta de nombre, yo aquí coloqué alumno 1, alumno 2 solo para poder especificar, pero generalmente si yo tengo un listado de nombre de estudiantes, pues no necesitaría yo colocarle algún orden o sí. ¿Qué piensan? Pues aquí la respuesta sería que generalmente sí debería yo de colocarla en orden porque lo correcto o lo ideal sería que yo pudiera organizarlas de forma alfabética de la A a la Z. Eso es lo que generalmente se acostumbra. Entonces, generalmente mi variable eh, de nombre o apellido, ¿verdad? Puede ser también, sería una variable cualitativa porque es de palabras y sería ordinal porque sí me importa el orden. ¿De acuerdo? Y luego puedo pasar yo a variables cuantitativas, que son todas aquellas de numéricas, y tengo dos grandes grupos, que sería por intervalos o de razón. ¿Y cómo puedo yo diferenciar cuáles de intervalos y cuáles de razón? Pues entonces la de intervalos es en aquella en donde el cero realmente no me está indicando la ausencia de algo. Por ejemplo, todas estas calificaciones de aquí, si un alumno, por ejemplo, en el parcial sacara cero,
no significa necesariamente que no sepa nada del tema, solo que obtuvo cero, pero no necesariamente es que no sepa absolutamente nada de eso, ¿verdad? Em, por ejemplo, en un test sobre inteligencia emocional, por dar un ejemplo, por eso coloco aquí tipo Likert, el test de inteligencia emocional de Salomon Mayer es un test en donde me indica, y tengo acá el, la descripción del test, solo para que lo veamos. Este test tiene preguntas tipo Likert, que quiere decir que están ordenadas del 1 al 5, desde nada de acuerdo hasta totalmente de acuerdo. Entonces, en este caso, si un alumno, por ejemplo, obtiene cero, no significa que no tenga nada de inteligencia emocional. Pues sí tiene, solo que pues ese cero no significa ausencia de, sino que simplemente que no se detectó nada en este test, pero no significa necesariamente que no tenga inteligencia emocional, pues sí tiene. O un alumno que saca cero en un examen no necesariamente significa que no sabe nada de eso, solo que no se detectó en esta prueba. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos de notas de exámenes serían, por ejemplo, cuantitativas, por supuesto, pero sería por intervalos. Y estas de asistencia, aquí el cero sí significa ausencia. Un alumno que, por ejemplo, tiene cero en asistencia, sí significa que estuvo ausente, ¿verdad? Significa ausencia de. Aquí está, aquí sí marcaría entonces, sería un ejemplo de una variable de razón, acá, de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, solo para ir viendo. Y tenemos en las de razón, generalmente, pero estas pueden moverse un poquito de intervalos también, no hay ningún problema. Aquí también podría darse. Aquí lo coloco yo con azul, con celeste, perdón, porque esto discreta y continua realmente podría ser para cualquier cuantitativa, no exclusivamente de razón o de proporción, sino que también pueden ser por intervalos, ¿verdad? Aquí, ¿a qué me refiero con esto de discreta y continua? Las variables discretas y continuas son exclusivamente numéricas. Y para que lo podamos diferenciar de forma muy sencilla, las discretas son aquellas que son finitas y, y las continuas son las infinitas. Para fines prácticos muy visuales, las infinitas serían aquellas que tengan posibilidad de trabajar con decimales. Y finitas si es que no hay opción de que tenga decimal y que siempre vamos a trabajar con enteros. Entonces, para contarles un poquito, los parciales van a ser siempre variables cuantitativas, ya habíamos dicho, ¿verdad? Van a ser por intervalos, pero van a ser discretas. Entonces, ahorita ya quitémonos lo de cuantitativa, cualitativa, intervalar, discreta. Ahorita, perdón, dejémoslo solo en discreta y continua. Entonces, los parciales van a ser variables discretas, porque no hay opción aquí de que nosotros califiquemos con puntos decimales. Solamente van a ser enteros, ¿de acuerdo? Porque así trabaja la universidad con respecto a los parciales en la Facultad de Psicología, en los cursos de estadística y de metodología de la investigación. Pero la asistencia, al final, el conteo final, miren, aquí la nota total que uno da en la universidad jamás va a tener decimales, siempre va a ser con enteros. Entonces va a ser una variable discreta porque no hay opción de trabajarla con decimales. Pero el porcentaje de asistencia, yo sí lo puedo trabajar con decimales. Entonces este es un ejemplo de variable continua, ¿de acuerdo? Entonces eso sería como las, la forma para poder ir viendo variables. Aquí, por ejemplo, miren, tengo yo una categoría de las mejores 5 notas, ¿verdad? Aquí están los primeros 3 alumnos que obtuvieron un empate en el primer lugar con una nota final de 100 puntos y una asistencia final de 100 puntos. En segundo lugar, un alumno que tuvo 99 puntos, ¿verdad? Um, y una asistencia de 100 puntos. Y el tercer lugar, un alumno que obtuvo 96 puntos en la clase y una asistencia de 100 puntos. Entonces, aquí esta variable sería una variable, entonces, ordinal, es cualitativa porque tiene palabras, ¿de acuerdo? Todas estas de aquí son numéricas, entonces son cuantitativas, ¿de acuerdo?
Estas son variables em, em, cualitativas, ¿verdad? Porque tienen palabras, ¿de acuerdo? Entonces, estas son cualitativas y todas las demás son cuantitativas, ¿de acuerdo? Estas son ordinales, estas son nominales, ¿de acuerdo? Y aquí esta sería una variable discreta, ¿verdad? Perdón, esta sería una variable continua porque puedo tener con decimales, ¿verdad? Mm, y aquí también puede ser una variable continua porque puede ser con decimales. Y estas de aquí son unas variables discretas, ¿de acuerdo? Porque son enteros. No hay opción a que yo trabaje con decimales en estos casos, ¿de acuerdo? Y así sería. Ahora, ¿qué voy a trabajar ahora? Podemos platicar acerca de medidas de tendencia central y medidas de dispersión o de variabilidad. ¿De acuerdo? Y para ello, pues vamos a trabajar en otro video.